Oh, ribacata, jade, araba, janda, araba, calla. Arde mi ser por esta palabra. Señor me decía, los que vienen hoy a la iglesia, los que vienen a la iglesia, a esta iglesia hoy, esta palabra es para ustedes. Esta palabra es porque no es para toda la iglesia, es para algunas personas, porque no estamos todos en el mismo tiempo. Los tiempos de Dios son distintos para cada persona. Este es un tiempo diferente. Este es un tiempo diferente. Oh, Rabajía Catarabajanda, Rabacaya. Marcos capítulo 4, verso 26 en adelante, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versos 26 en adelante. Amén. Quiero que todos lo tengan. Si tú no tienes Biblia, aquí atrás hay Biblias, o puedes compartirla con alguien si no la tienes en tu aparato electrónico. Marcos, Evangelio de Marcos, el capítulo 4, vamos a leer a partir del 26 y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Gracias, Señor. Así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero la hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Repite conmigo, porque la siega ha llegado. Repite conmigo, porque la siega ha llegado. Aleluya. Gracias Dios del cielo. Gracias Padre maravilloso. Aleluya. En Dios dejó estipulados tiempos, digo conmigo tiempos, para todo, mucho más en el plano espiritual. En el plano espiritual, Dios nos ha enseñado a los que vivimos en el espíritu, a los que somos del espíritu, que hay un tiempo para cada cosa. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 en adelante, nos dice que hay un tiempo para cada cosa. Y yo me gozaba viendo, por ejemplo, cómo es la gestación del mamífero más pequeño que existe, que es la zarigüeya, y dura entre 12 y 14 días. Entre 12 y 14 días y da una cantidad de animalitos. Pero también veía yo la gestación de una elefanta. Decía yo, aquí las mujeres van a arrugar la nariz. Dura 22 meses. 22 meses, imagínate. Si tú duraste 9 meses para dar a luz, imagínate ese animalito 20. Es decir, que el tiempo no es el mismo para todos. El tiempo no es el mismo para todos. Y el tiempo no es lo mismo para todo. Ni para todos, ni para todo. Porque Dios dejó establecido un tiempo para cada cosa. Veíamos nosotros entonces aquí en esta hermosísima palabra, porque me parece preciosa. Yo no sé si a ti te ocurre, pero cuando la palabra es para ti en un día propicio, en un día adecuado, cuando es una palabra para ti, la palabra que tú estabas esperando, se hace rema en tu vida. Entonces tú la entiendes, y la palabra cobra sentido, la palabra se vuelve nítida para ti y comienza a arder en tu corazón. Y estaba hablando aquí el Señor Jesucristo que el reino de los cielos es como un hombre que echa semilla en la tierra. Y conmigo, semilla. Hay que echar semilla para que haya un fruto. ¿Cuándo? Cuando sea el tiempo de ese fruto. Y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es decir, el proceso de cómo se va gestando ese fruto a través de esa semilla o muriendo esa semilla, tú no lo ves. Ese proceso no es tuyo. A ti no te interesa cómo se da ese proceso. Es más, si tú tienes alguna experiencia en el campo, tú sabes que siembras algo y va brotando una pequeña ramita que cuando es tan pequeñita no se diferencia de otro tipo de plantas. Se te hacen todas iguales. Es decir, tienes que cuidar esa semillita para que esté dando, para que esté creciendo, para que Dios mismo le dé el crecimiento, porque Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que estableció las leyes para que esta semilla crezca. Y tú no sabes cómo crece. Y dice entonces la palabra en Marcos que el sembrador, el que sembró esa semilla, se acuesta, se levanta, pasan los días, pasan tal vez las semanas, pasan tal vez los meses
y tú no sabes cómo se está dando, cómo se está gestando. No está en tu intervención hacerlo. Tú simplemente siembras esa semilla y la semilla va creciendo y tiene un periodo de crecimiento. Hay árboles que cuando son pequeños son muy frágiles, pequeñitos, pero cuando son adultos, tú no los puedes abrazar entre dos o tres hombres, porque son extremadamente grandes, porque son extremadamente fuertes. Dios fue el que puso ese estado de madurez. Es Dios el que lo hace. En las manos de Dios está ese crecimiento. Y tú ni yo entendemos cómo, o tú sí entiendes cómo crece. Se lo dijo el Señor a Jacob, tú no sabes, ¿acaso tú sabes cómo crecen los huesos en el vientre de una madre? Hoy tenemos una leve idea de cómo es, pero realmente tú no sabes cómo es. No sabemos cómo llega la gestación. No sabemos cómo crece ese bebé en el vientre. Dice, y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Pero poco a poco se va tornando más interesante el asunto. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Es decir, de la tierra es que haya fruto. Está establecido por Dios que una de las leyes de la naturaleza es que se cae una semilla en la tierra y esa semilla, esa semilla que cae en la tierra le proporciona los nutrientes, le proporciona las condiciones adecuadas para que esa semilla crezca, para que esa semilla se haga fuerte. Primero, está hablando del proceso. Primero es hierba, luego es espiga. Cuando, cuando, cuando una planta, no importa el nombre que le demos en este momento, cuando una planta no lleva fruto, pues no es muy interesante. Cuando tú llegas a un campo y ves una planta X y tu atención no se fija en la planta que no tiene fruto o en la planta que está pequeña, en la planta que están haciendo. Le interesa al que la cultiva, pero no a ti que vas tal vez de pronto solamente a mirar. Tu mirada se fija cuando ves el fruto en el árbol. Ahí se vuelve atractiva. Ahí se vuelve interesante. Ahí se vuelve codiciable. Ahí comienza entonces a, a convertirse en lo que algún día el agricultor quiso. Primero era una plantita. Se confundía con la mala hierba. A mí me ha ocurrido que cuando vas a deshiervar, muchas veces te traes lo que no debías. Por eso es mejor dejar crecer un tantico más para tú diferenciar la mala hierba de la que realmente te sirve. Pero cuando esa planta se convierte en un árbol o se convierte en una planta mucho más madura, es fácil diferenciarla. Ahí ya se convierte la tarea en fácil, en una tarea que tiene menos riesgo, porque ya ha tomado forma el asunto. Primero entonces es hierba, luego es espiga, después grano lleno de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, es decir, cuando esa espiga toma madurez, enseguida se mete la hoz. Llegó el tiempo, dice, la siega ha llegado. La siega ha llegado. Y cuando la siega ha llegado, a ti como visitante del cultivo, no te interesa nada. Te interesa que te invitaron a aquella finca y ves aquellos frutos allí en el árbol. ¿Puedo tomarte un fruto? Claro, tómalo, tómalo. A ti no te importa cuánto tiempo duró en dar fruto. Muchas veces ni siquiera al agricultor le importa cuánto tiempo esperó para ese fruto. No importando cuánto tiempo esperó, no importando cuál fue el sacrificio, lo importante es que ahí está su cosecha. Ahí está el fruto de su cosecha. Ahí está el fruto de su trabajo, de las largas jornadas, de las extenuantes jornadas de trabajo. De cuántas veces tuvo que deshiervarla, cuántas veces tuvo que consentirla, cuántas veces se fijó su esperanza en eso que iba a dar. ¿Cuántas veces le pidió a Dios, Señor, por favor, que llueva? Necesitamos la lluvia
Necesitamos que llueva para que nuestra plantica no se vaya a morir. Y si no llueve, vamos y la regamos con una vasija llena de agua. Señor, que no llueva tanto, está lloviendo mucho, por favor, detén la lluvia porque se nos está negando el cultivo. Ya todas esas cosas pasaron a un segundo plano. Ya todas esas cosas son irrelevantes si así se quiere, porque ya ha pasado todo el proceso. Di conmigo proceso, di conmigo proceso, porque es necesario el proceso, porque es necesario que todos y cada uno de nosotros, si nosotros somos, si nos vemos como una semilla o nuestro proyecto es una semilla, necesita pasar por un proceso. Todo está establecido en los tiempos de Dios. Hoy podemos entender, como les dije yo hace un momento, cuánto dura la gestación de cierta especie. ¿Cuánto puede durar, no sé, una planta en dar frutos? Porque hay, porque hay un avance de la ciencia, de la tecnología. Hoy puedes tú entender muchos procesos de Dios, pero cuando Dios te promete algo, ¿cuánto quisiéramos nosotros saber cuánto se va a tardar? Es muy extraño en el reino de los cielos, a no ser que seas tú un nuevo en la fe, muy nuevo en la fe, que las cosas se den rápidamente. Normalmente toma un tiempo. Y entre más maduro tú, más tiempo te va a tomar el proceso. Porque más puedes soportar el proceso. Pero no puede haber un fruto sin un proceso. Pero no puede haber una cosecha sin un tiempo esperando por esa cosecha. Amén. Entonces podemos ver aquí tres etapas básicas. Vamos a diferenciarlas, por favor, según este pasaje de Marcos capítulo 4, versos 26 al 29. La primera etapa entonces es la semilla. Podemos decir que la semilla es la palabra. La, bíblicamente, la semilla es la palabra. Pero estoy hablando de una palabra específica que llegue a nuestras vidas. ¿Quién ha recibido aquí una palabra de parte de Dios? No importando el tema, no importando el área en la que la hayas recibido, porque Dios te dice hoy. Entonces tú recibes la palabra. Esa es tu semilla. ¿Cuántos han atesorado esa semilla? Bueno, yo quiero, o sea, estoy viendo como complicado el asunto. Quiero comenzar de nuevo. Abran sus Biblias en Marcos capítulo 4, no mentiras. Vamos a comenzar de nuevo desde la pregunta anterior. ¿Cuántos han recibido una palabra? Ok, esa es la semilla. Ok, ¿cuántos han atesorado esa semilla? Eso me quiere decir entonces que tú has cuidado esa semilla. Tú has protegido esa semilla. Tú has hecho lo que a ti te corresponde con esa semilla. Es decir, mi semilla, la palabra que yo recibí de parte de Dios, tengo que cuidarla hasta de mí mismo. Porque mis malos pensamientos, porque mi impaciencia muchas veces estropea el proceso. ¿Tú conoces gente que ha estropeado el proceso? Yo conozco gente que ha estropeado el proceso. Y la cosecha iba a ser enorme, enorme. Y por su impaciencia o no saber cuidar esa semilla, ¿cuál es la semilla? Ok, por no saber cuidar esa palabra o por no saber cuidar esa semilla, se echó por la borda toda la cosecha. Primer parte de este proceso entonces es la semilla. La semilla tiene que ser sembrada. Una semilla, atento a esto, una semilla en un estante no produce nada. Yo conozco semillas tratadas que pasan años en los estantes, años en los anaqueles, años que simplemente fueron un proyecto. Nunca se sembraron. Este es el cristiano que escucha la palabra y se va para su casa y dice, yo recibí una palabra de parte de Dios, pero no voy a hacer nada para que eso dé fruto. Hay casas de cristianos que están llenas de semillas, pero no están llenas de frutos. Y es necesario que nuestra semilla, tan pronto recibimos la semilla, comience el proceso.
Y muchas veces al día siguiente de que tú, o minutos después, o horas después de que tú recibes la palabra, comienza tu proceso. Porque cuando tú recibes una palabra y te encuentras en tu casa con algo difícil, comienza tu proceso. Tienes que creer para que la semilla muera. Tienes que creer para que la semilla dé fruto, para que la semilla comience el proceso hasta que sea espiga. Porque el tiempo ha llegado. Segundo paso. El segundo paso es lo que no nos gusta a nosotros, a ninguno, la espera. Y dice entonces que se levantaba ese agricultor de día y de noche, de día y de noche. Y no dice cuánto tiempo transcurrió, pero transcurrió el tiempo. ¿Cuál tiempo? El necesario. El tiempo que sea necesario para que esa semilla se convierta algún día en una espiga y podamos meterle la hoz. ¿Cuándo se le mete la hoz? Según la palabra y según la realidad. ¿Al cultivo? Cuando ya está maduro. Ni siquiera cuando, si hablamos de espigas, ni siquiera cuando las vainas de esa espiga están cargadas, sino cuando los frutos que están dentro de esas vainas, de esa espiga, ya están maduros. Entonces tú tomas la hoz y comienzas a recoger tu cosecha. ¿Por qué? Porque el tiempo ha llegado. Porque el tiempo ha llegado. Entonces, son tres procesos: la semilla, la espera y la cosecha. La semilla, la espera y la cosecha. Cada uno tiene un periodo de duración y es inevitable uno sin el otro. Es inevitable que tenga que morir la semilla para que la plantita crezca. Y es inevitable que la plantita crezca para que puedas ver la espiga madura. Cada una de las cosas van conectadas, cada una de estas etapas están interconectadas y son necesarias, son requisitos sine qua non. Si fuésemos a la universidad sería un prerequisito para poder subir al siguiente nivel, para poder inscribir tu siguiente materia. Cuando viste en la universidad, no sé, morfofisiología 1, morfofisiología 2, ¿qué tenías que, cuál es el requisito para escribir la 2? Haber aprobado la 1. Y te dice la universidad, si no has aprobado la 1, no vas a pasar al segundo nivel. Y mucho menos vas a pasar al tercer nivel. Es decir, si tú no tienes la semilla y te llevas la semilla y la siembras en tu corazón o permites que esa semilla caiga en tu corazón y comience el proceso, no vas a ver crecer la semilla y nunca vas a llegar a la espiga madura. ¿Saben? Yo he recibido en mi espíritu. Es decir, cuando el Espíritu Santo te da el discernimiento de muchas cosas. Yo he visto palabras que Dios ha dado y que la gente blinda el corazón y como si la semilla pegara ¡ping! Y saltara. Es decir, no penetró el corazón. No penetró el corazón. No hizo nada en el corazón. Otras semillas que se llevan a la casa y las guardan en el anaquel de las semillas. ¿Quiénes tienen un anaquel lleno de semillas? Ok, me alegra mucho. Al menos por compromiso. Al menos porque el que está predicando se sienta satisfecho. ¿Cuántos de ustedes se han llevado aquella semilla y en lugar de ponerla en el anaquel de las promesas? Yo conozco casas donde hay un anaquel lleno de promesas. Mi casa es un anaquel, en mi casa hay paredes llenas de promesas, pero la gran mayoría de esas promesas ya las estoy viviendo. Ya las estoy viviendo. Yo debo tomar aquella semilla y no ponerla en el lugar del olvido. Hay otra palabra. Yo conozco gente que recibe una palabra y tan pronto tú le das la palabra, la escribe. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Escríbelas, 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 escríbelas. Cuando tú escribes esa promesa es porque la estás creyendo y te la llevas. Dice, no quiero que se me olvide. Mi escritorio está lleno de promesas. Mis paredes están llenos de promesas. Me decía el Señor, yo te llamé ayer y te dije,
¿Cuántas promesas más han llegado de parte de Dios? Porque quiero saber, porque estoy ávido de recordar aquellas promesas. No sé si tú lo haces, pero yo de cuando en cuando permito que aquellas promesas se vivifiquen en mi corazón. Porque a veces cuando hay mucha sequía o cuando ha pasado mucho tiempo, la promesa tiende a marchitarse. La promesa tiende a, ¿qué otro término le damos? Cuando la plantita a secarse. Se seca la semilla. Entonces la palabra. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es volverla a activar, volver a creer en ella, volverle a echar agüita para que la semilla nuevamente, mira, cuando tú tienes una planta y llevas 2 días sin ponerle agua y está triste la plantica, cuando le pones agua al siguiente día, esa plantita otra vez está feliz. Es decir, se revitalizó. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy. Eso me dijo el Señor a mí hace unos cuantos días. Vas a traer esa palabra. Y yo le dije a mi esposa, ella no sabe, ella no conoce mis prédicas. De muy pocas prédicas conoce antes. Y yo le dije, amor, por favor, ora porque yo quiero una confirmación de parte de Dios. Yo quiero que esta palabra que Dios me ha dado para el domingo sea una palabra que venga fortalecida con tu Espíritu Santo. Es la palabra que yo esté seguro que esta palabra es de Dios para el pueblo. Y el Señor me dijo a través de ella, dala, porque el tema es este y este y este. Wow, wow, yo le daré un aplauso al Señor por eso. No necesité decirle a ella, eso se llama confirmación. Eso se llama, esto es de Dios. Esto se llama, es un mensaje de Dios para nuestras vidas. Esto se llama una palabra rema para nosotros. Porque yo no tuve necesidad de decirle cuál era la prédica. Y ella me dijo, tú vas a hablar de esto. Aleluya. Levanta tu mano derecha y dile, Señor, esta palabra es para mí. Señor, esta palabra es para mí. Levanta tu mano y dile, Señor, esta palabra es para mí. Yo vine hoy por esta palabra. Yo vine hoy por esta palabra. Yo vine hoy por esta palabra. Y Dios del cielo, permito que esta palabra se vuelva rema en mi corazón, Dios del cielo. Permito, Padre maravilloso, que esta palabra, oh Señor de la gloria, hoy sea una palabra que transforme mi vida, que me dé nuevamente, Padre Santo, Señor, esa vitalidad para el camino, Dios del cielo, porque el tiempo ha llegado. Porque la hora de la siega ha llegado, porque el tiempo de Dios ha llegado. Aleluya. Gloria a ti, Padre poderoso. Hay mucha gente esperando. Hay mucha gente esperando. Y sabes, seguiremos esperando, porque es parte del proceso. Se acaba este proceso, dejarás de esperar cuando te vayas con Cristo. Dejarás de esperar cuando Él venga por su iglesia. Siempre estaremos esperando por algo. Siempre hoy terminas un proceso y mañana comienza otro. Al menos eso es lo que yo entiendo de la vida espiritual. Así se logran los procesos, así es el crecimiento. Nunca tendrás lo que tú tienes, lo que tú quieres. Nunca tendrás todo lo que tú quieres. Nunca tendrás todo lo que tú anhelas. Siempre habrá algo por orar. Siempre habrá algo por creer. Siempre habrá algo por esperar. Siempre habrá un proceso. Amén. Ok. Cuando Cuando José fue vendido por sus hermanos, la espera de José tardó 13 años, de los 17 a los 30. Digo conmigo, 13 años. Duró 13 años. 13 años en los que él tuvo que, si colocáramos la, si hiciésemos un escalón de la prueba de José fue de menos a más. Es decir, su proceso se incrementó. La temperatura de su fuego fue creciendo. No siempre fue la misma. Pero finalmente, después de 13 años, fue gobernador de Egipto. Hay procesos más cortos, hay procesos más largos. Y yo me ponía a estudiar nuevamente, por enésima vez, el libro de Génesis. Y yo encontraba una historia, una secuencia de una historia tan hermosa que cautivó mi vida otra vez. Cautivó mi vida de nuevo.
y me dio una gran esperanza para lo que viene. Porque Dios nos daba una palabra finalizando el año pasado y comenzando este año, ratificó esa palabra. Y sé que esta es la ratificación de la ratificación de esa palabra. Sé que esta palabra hoy Dios nos la regala diciéndonos que es un tiempo diferente, pero tenemos que creer, tenemos que estar dispuestos a que esa semilla que hoy nos llevamos para nuestras casas, mañana no muera o mañana no esté en el lugar de las semillas olvidadas. El Señor me mostraba muchas semillas olvidadas. El Señor me mostraba muchos procesos inconclusos, muchos procesos abortados. Y esa es la razón por la cual el cristiano se desanima. Y yo te pregunto hoy, ¿por qué los procesos se abortan? Por mi culpa. Porque no espero. Porque me comporto mal. Porque hago las cosas indebidas. La frase que tú utilizas es, quien transgrede principios, cancela promesas. ¿Lo quieren apuntar para los que están tomando apuntes? Quien transgrede principios, cancela promesas. Yo lo voy a poner un poco menos bello. Quien comete un error, olvídese la respuesta. En colombiano rajado. Si tú cometes un error, olvídate que vendrá una respuesta. Olvídate que vendrá una respuesta. Y ya vimos nosotros hace un par de semanas en el ayuno cuáles son los motivos por los cuales no se alcanza la bendición. Y en todos estamos inmersos nosotros. Dios no tiene nada que ver en el asunto. Somos nosotros los que detenemos o los que dejamos fluir el proceso de la respuesta de Dios. Está en mí, no en nadie más. Está en mí el creer. Por eso tú ves en una misma familia, en una misma cama, yo lo viví, yo lo experimenté en mi casa, como por muchos años con mi esposa, ella era bendecida y yo procesado. El Señor me mostró un proceso en tu casa, igualito, igualito. Así va a ser, igualito. Uno, uno en la brecha y otro procesado. Uno en la bendición y el otro no tanto. Porque está en mí el recibirlo. Está en mí el creerlo. Está en mí que encaminar hacia la respuesta. Vamos al libro de Génesis, por favor. Y vamos a hacer un recorrido por por la historia de una familia. Vamos a comenzar con Génesis capítulo 12, por favor. Génesis capítulo 12. Si tú quisieras ponerle un enunciado a esta palabra, podrías utilizar estos pasajes que vamos a ver para ponerle un enunciado. Yo por lo general no lo hago, no me fluyen esas cosas. Yo a veces veo predicadores que tienen unos enunciados tan hermosos y yo le estoy orando por eso. Señor, dame por favor títulos para mis prédicas, pero sigo esperando. No es la parte poética no es lo mío. Soy muy poco poético para predicar, ¿verdad? Yo lo sé, pero me han dicho que siga predicando así. ¿Qué puedo hacer? Amén. Génesis capítulo 12. Vamos a ver entonces, hay un título allí en el capítulo 12 y creo que ese es el comienzo de mi prédica. Voy a empezar a predicar. Ese es el título de mi prédica. Podría ser, Dios llama a Abraham. Podría ser. No sé en sus Biblias, en las traducciones que dicen, pero todas se enfocan en lo mismo. Es el llamado, el llamamiento de Abraham. Dios llama a Abraham de allí, de Ur, de los caldeos, de la Mesopotamia. Ubícate, por favor, geográficamente. Y entonces, si aquí tenemos a Israel, lo llama desde el nororiente de Israel. Y hace toda una travesía. Verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, es decir, de la seguridad y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Miren, promesas. Esta es una semilla.
Esa es una semilla. Ahí Dios le está dando a Abraham. Tan pronto lo llama para que deje su casa, le da la primera semilla. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y además de eso le regala otras cosas como añadidura a esa semilla. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. Maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años. Por favor, apunta ahí en tus datos, 75 años. Tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Cualquiera a los 75 años ya está buscando retirarse. Yo creo que cuando el ser humano cumple cierta edad, ya está pensando en la pensión, en la estabilidad, en disfrutar. No, a Abraham lo llamó a los 75 años. Es decir, estás hasta ahora comenzando a vivir. Eres un muchacho, eres un criaturo para mis promesas. Lo que tú estabas pensando de retirarte, alguna vez, hace no mucho tiempo, estábamos hablando con mi esposa, aquel momento en que tengamos que retirarnos, aquel momento en que, no sé, y estábamos hablando de tiempos. Y a los pocos días hablamos con nuestro pastor y él tiene 80 años y está perfecto y sirviéndole al Señor. Le decía yo a mi esposita, wow, nos queda bastante para servirle al Señor. Lógicamente no pensábamos retirarnos ni en 2, ni en 3, ni en 5, ni en 10, pero ya estábamos pensando en eso. Y el Señor nos decía, no, Señor, todavía no. Yo te he llamado y como le dijo el Señor a Eliseo, largo camino te resta. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Hasta ahora se está empezando. Amén. Así que lo llama a los 75 años. Y, y no fue un camino fácil. Si ustedes leen el siguiente subtítulo que allí encuentran en el verso 11, está hablando de un problema que se presentó. Es decir, al, al tiempo de él comenzar a caminar, comenzar a descender hacia Canaán, óiganme bien, hacia Canaán, porque hacia Canaán era que Dios lo llamaba, hacia Canaán, en Canaán era que Dios lo quería establecer. Se presentó hambre en toda la tierra. El primer problema, la primera dificultad. No fue un llamado sin altibajos. Se presenta la primera dificultad y vemos nosotros cómo en el verso 11 del capítulo 12, él tuvo que descender a Egipto, porque allí en Egipto era que había comida. Es decir, él no lo sabía, pero él descendió por la tierra a donde Dios la quería establecer, hasta una nación pagana. Tenía 75 años cuando eso. Y si nosotros vamos un poco más adelante, en el capítulo 15, versos 1 en adelante, ya habían pasado 10 años. 10 años de la promesa. Di conmigo 10 años. 10 años en los cuales, o desde los cuales Dios le había hecho la promesa. Te voy a bendecir, te haré una nación grande. Y transcurrieron 10 años, es decir, tenía 85 cuando Abraham entró en una crisis. ¿Cuántos han tenido crisis, por favor? La crisis de mantener la fe viva. La crisis de procurar fortalecer mis brazos porque no tengo fuerzas. La crisis de que ya no puedo más. La crisis, Dios del cielo, de que tú tienes que hacer algo conmigo porque ya pasaron 10 años. Y miren lo que sucede, miren el tamaño de esta crisis. No fue cualquier crisis, aunque conozco crisis peores. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, les dije 15, verso 1 en adelante, le dice Dios, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Es decir, Dios sabía que había temor en el corazón de Abraham. ¿O por qué le dijo que no temiera?
porque había temor en el corazón de Abraham, porque ya había habido una promesa, habían transcurrido 10 años, 10 años de aquella promesa. Y respondió Abraham, aquí viene Abraham, como cuando el cristiano se despacha, cuando se arrodilla, pero no es a buscar la presencia de Dios, sino porque es que Dios me tiene que decir por qué está sucediendo esto. O cuando vienes tú a la iglesia y estás buscando y miras firmemente al pastor con cara de escopeta cargada. A mí me ha sucedido eso. Dice, mire, vienen bravos con Dios y el objetivo soy yo. Los he visto. Gracias a Dios no los he escuchado, porque procuro no ver los comentarios ni nada de esas cosas. ¿Saben para qué? Para no cargarme, porque no es fácil ser pastor. No es fácil escuchar el lamento de cada uno o las quejas de todos. Y yo tengo mis propias crisis, ¿cómo ven eso? Los pastores también tenemos crisis. Amén. Ok, sigamos. Y viene Abraham y le dice, Señor Jehová, ¿qué me darás? Le está preguntando. Ya Dios le había prometido. ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer. Es decir, ya no, no creía. Entró en una crisis. Había un bache de fe. Había transcurrido mucho tiempo. Estaba quejándose contra Dios. Dijo también Abraham, hasta ahí no había terminado. Mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Debajo de ese versículo coloca crisis. Yo puse ahí debajo de mi versículo crisis. Estaba Abraham, había entrado Abraham en una crisis. Y ya veía difícil. Cuando tú dejas entrar la crisis en tu semilla, se estanca el crecimiento. Di conmigo, se estanca el crecimiento. Cuando tú permites que a tu semilla le llegue la crisis, el crecimiento no se ve. Todo lo ves oscuro. No hay salida por ningún lado. Comienza a faltarte la fe. Comienza a faltarte la fe. Y lo que ayer era totalmente vívido, totalmente lúcido, que estaba transparente o que tenía una luz detrás de esa promesa, comienza a opacarse, a oscurecerse en tu corazón. Pero ahí es donde actúa Dios. ¿Cuántas veces has entrado en crisis y Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces hemos tenido una crisis y Dios, cuando tú vienes a buscar palabra, Él levanta tus brazos? Él renueva tus fuerzas. Eso fue lo que hizo Dios con Abraham. Verso 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, ya había hablado Abraham, ahora hablaba Dios. Luego de que habló Abraham, vino palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Está ratificando la promesa. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Verso 7, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar la tierra. Le ratificó la promesa. Y no solamente la ratificó, sino le añadió a esa promesa. Le añadió a la promesa. En pocas palabras, no importa que hayan transcurrido 10 años, hoy Jehová te levanta las manos. No importa que hayan transcurrido 10 años, hoy Dios renueva tus fuerzas. No importa que hayan transcurrido 10 años o el tiempo que haya transcurrido en tu proceso, Dios hoy ratifica la palabra. Dios hoy te dice que el Dios que prometió es el Dios que cumple. Dios te dice que el Dios que te dio la palabra, el Dios que te dio la semilla, está generando el crecimiento y vas a recibir la cosecha, porque ha llegado la hora ya, porque es el tiempo de la cosecha. Amén. Ok, vamos ahora por favor al capítulo 18. Recuerden que esto es un proceso. Estamos viendo el proceso de esta familia, una gran familia que Dios escogió. Y déjame decirte, te lo digo en mi corazón, porque Dios me dice en este momento que te lo diga. Tu familia también fue escogida por Dios.
Tu familia también fue escogida por Dios. Tú también fuiste escogido por Dios, porque Dios le da una palabra a sus escogidos, porque Dios siembra la palabra, la semilla en sus escogidos. Esta es la historia de una familia escogida. Esta es la historia tuya y mía. Amén. Ok. Te dije verso 18, capítulo 18. Vamos a leer a partir del verso 9. Esta me parece la parte más hermosa de todo esto, sinceramente. Verso 9 en adelante del capítulo 18. Voy a ponerlo un poquito en contexto. Estaba Abraham en el encinar de Mamre, en su carpa, en su tienda. Y allí mismo lo visitó Dios. Allí mismo llegó Dios a visitarlo. ¿Cuánto había transcurrido? Habían transcurrido otros 14 años. Di conmigo, 24. Di conmigo, 24. 24 años desde el día en que Dios le dijo que se viniese de la Mesopotamia hacia la tierra que él le diría. 24 años habían pasado. Es decir, aquí ya, ¿cuántos años tenía Abraham? 99 años. 99 años tenía. Dice, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. A los 99 años. Y ella era un poquitico más jovencita que él. A los 99 años. Miren cuántos están riendo aquí. Eso le ocurrió a ellos también. Ah, a los 99 años. Miren lo que pasó. Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, como los hermanos de aposento de restauración. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Mejor dicho, para completar el asunto. Es decir, lo que dicen muchos, nosotros ya cerramos la fábrica. Ya no había nada que hacer. En términos humanos, no había nada que hacer. Un par de ancianos concibiendo un bebé. Un par de ancianos que ya tal vez habían perdido las esperanzas, habían esperado por 24 años. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Dice, se rió pues Sara entre sí, lo que ustedes hicieron ahora. Se rió, imagínate, le dio risa, pero no fue una risa de aprobación. Aquí lo dice. No fue una risa de aprobación, fue una risa de crítica. ¡Ja! Seguramente yo voy a poder darle un hijo a mi esposo. Pues se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también que mi señor ya es viejo. No creía, ya no creía, ya no creía, ya lo creía imposible, ya no era factible. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y les regalo por sobre cualquier cosa que escuchen hoy, les regalo el verso 14, por favor. Prométanme que esta semana se lo van a aprender de memoria. Verso 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Al tiempo señalado volveré a ti. Y después de esta frase dice lo siguiente, y según el tiempo de la vida, es decir, yo aquí veo dos tiempos. Miren esto, yo aquí veo dos tiempos. El tiempo señalado y el tiempo de la vida. Quiero entender para, para dentro de mí, que cuando Dios le dice a Abraham, el tiempo señalado es porque Dios ya tenía un tiempo desde el momento en que le dio la promesa a Abraham 24 años antes. Eso es lo que yo entiendo. Eso es lo que yo entiendo. El tiempo señalado. Ya Dios tenía un tiempo para la respuesta. Si me hago entender.
Sí me hago entender. Ya Dios tenía un tiempo. Cuando Dios le prometió 24 años antes a Abraham que le iba a dar un hijo, que lo iba a engrandecer, ya Dios tenía ese tiempo. El tiempo que 24 años después iba a transcurrir. En el tiempo señalado, le dice. Y según el tiempo de la vida, este es otro tiempo. Es un segundo tiempo. Es decir, dentro de 9 meses, ahí sí le dio un periodo de tiempo exacto. Dentro de nueve meses yo volveré y tu esposa habrá tenido un bebé. El tiempo señalado. El tiempo señalado. Dios tiene un tiempo señalado para cada uno. Dios tiene un tiempo señalado para cada proceso. Dios tiene un tiempo señalado para cada semilla. Dios tiene un tiempo señalado para cada uno de nosotros. 24 años después. Capítulo 21. Verso 1 en adelante. Habían pasado entonces ya 25 años. La última promesa se la dio a los 99 años. Y dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios había dicho. Porque Dios tiene un tiempo para cada cosa. Porque Dios tiene un tiempo para cada proceso. Porque Dios tiene un tiempo para cada respuesta. Porque hay un proceso que debemos esperar. Recuerda que hay una palabra que es la semilla, luego el tiempo de la espera y luego el tiempo de la respuesta. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Dios me ha hecho reír. Pero no era la risa burlona de cuando le había prometido 9 meses antes. 9 meses antes se rió porque creía que no era posible la respuesta. 9 meses antes se rió porque ella ya había perdido toda esperanza. Pero 9 meses después la hizo reír porque había venido su gozo, porque había venido la respuesta, porque había llegado el tiempo de la cosecha. Dios nos hace reír. ¿Cuántos han llorado en medio del proceso? Porque en medio del proceso nos reímos, porque en medio del proceso lloramos, porque en medio del proceso no creemos, porque en medio del proceso estamos escépticos, porque en medio del proceso creemos que este es nuestro último día. ¿Quién llegó aquí creyendo que era su último día? A ver, amén. Yo lo sé y los que no levantan la mano, el Espíritu Santo me lo revela que así es. Tú creíste que ya se había acabado el tiempo, que ya no había tiempo para tu respuesta. Tú creíste que que este tiempo que había pasado era el tiempo donde estaba sepultada tu ilusión. Pero déjame decirte que la tierra que le cayó a tu ilusión fue la tierra que le cayó a la semilla. Y esa tierra que le cayó a la semilla es la que produjo toda aquella planta que está que se dio en el proceso y ahora estás a punto de meter la hoz, como lo dice Marcos, mete la hoz porque el tiempo ha llegado, el tiempo no solamente de la promesa, el tiempo no solamente de ratificarla, es el tiempo de cosechar. Aleluya. Gracias, Rey del Cielo. Este es otro tiempo. Dile a la persona que está a tu lado, pero díselo con el corazón. No se lo digas porque sí, dile, este es otro tiempo. Este es otro tiempo. Este es otro tiempo, me decía el Señor desde ayer para ustedes. Estuve a punto de decírselo esta mañana, pero el Señor me dijo, díselo en la prédica. Este es otro tiempo. Nancy, este es otro tiempo, me decía el Señor. Este es otro tiempo. Oh, aleluya, gloria a ti, bendito Rey del cielo. Gracias, Padre maravilloso. Y vale la pena esperar. Y vale la pena creer. Y vale la pena esperar el tiempo de Dios. Porque Dios tiene determinado ya un tiempo. Recuerda tú el verso 14. No vamos a olvidarlo nunca, porque Dios tiene un tiempo para todo. El día en que Dios nos hizo la promesa, Él ya tenía el tiempo de la respuesta, pero había que esperar el tiempo de la vida. ¿Sí me hago entender?
Ya él tenía dispuesto el tiempo de la respuesta, pero teníamos que esperar el tiempo de la vida. Son dos tiempos diferentes, aunque coinciden al final. Seguimos con Génesis. En el capítulo 12, quiero leérselos porque lo quiero leer rápidamente. Préstenme atención, por favor. ¿Por qué les digo que vale la pena esperar? ¿Por qué les digo que vale la pena creer? ¿Por qué les digo que vale la pena el proceso? ¿Por qué vale la pena el tiempo que Dios tiene dispuesto para cada cosa? Dios le promete a Abraham. Dios le promete grandes cosas. Y miren esto. Voy a leer tres pasajes donde está la promesa para Abraham. Y luego voy a leer otros pasajes donde está la ratificación de esa promesa para sus generaciones posteriores. Es decir, cuando tú sabes esperar, tu espera afecta a tus hijos. Tu espera afecta a tus nietos. Tu espera afecta a tu esposa. Tu espera afecta a tu esposo. Cuando tú eres el lastre de la casa, cuando hay que estarte a todo momento llevando, cargado, porque cada día te haces más pesado, estás afectando a tu familia. Tú sabes que la carreta marcha al ritmo de la llanta pinchada. ¿No sabías eso? Llévate esta sabiduría chipchombiana. La carreta avanza al ritmo de la llanta pinchada. ¿Cuántos son la llanta pinchada de la familia? A ver, aquí hay llantas pinchadas. O no le digamos pinchada, desinflada, averiada, inservible. Tienes que activarte para que la carreta de tu familia marche a tu ritmo. Recuerda que es a tu ritmo que marcha la carreta de tu familia. Y querámoslo o no, todos estamos en la misma carreta. Todos vamos en la misma carreta. Lo que haga alguien bajo el techo de la casa afecta a toda la familia. Pocos amenes. Muy poca certeza. Aleluya. Génesis capítulo 12, verso 7. Le dice el Señor a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. En el 13, verso 15, para los que están apuntando esas citas, Génesis 13, 15, le dice nuevamente: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y por tercera vez le dice, y estoy tomando solamente algunos versículos. Amén. Hay muchos más en Génesis. Es decir, en medio del proceso de esos 24 años o 25 años de espera de Abraham, hubo muchas ocasiones en las que Dios le ratificó la promesa. Es decir, cuando tú vienes a la casa del Señor o cuando tú te arrodillas una y otra vez y Dios te dice lo mismo, no es para que tú desconfíes, no es para que digas más de lo mismo. Otra vez más de lo mismo. Es para que tu fe crezca, es para que te cimentes en esa fe, es para que crezcas en esa fe. Y finalmente, algún día, como los días que estamos viviendo, podamos decir: llegó el tiempo de la siega, llegó el tiempo de las cosechas, la espiga está madura. Yo no sé de qué color serán las espigas de la cebada, como café, amarilla, las maduras, amarillas, ok, pero yo las he visualizado. Yo he visualizado toda esta semana el proceso y Dios me la muestra una y otra vez la espiga, una y otra vez la espiga, una y otra vez la espiga. Y el Señor me ha permitido ver en el Espíritu cómo las vainas de esa espiga se van llenando de fruto. Y dentro de esa vaina empieza a madurar ese fruto y veo en mi espíritu una hoz gigante. Una hoz gigante que toma los ramilletes de esas espigas para cortarlas, porque el tiempo. Amén. Amén. Le ratifica nuevamente en el capítulo 17, verso 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras.
Wow. Y luego en Génesis capítulo 26, verso 3, ya se lo dice a Isaac, es decir, la siguiente generación. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a tu padre. Wow, wow. Nosotros los sacerdotes impactamos a nuestra familia. Nosotros, los sacerdotes, tenemos la responsabilidad de la bendición sobre nuestros hombros. Luego, en el capítulo 28, verso 13, le dice a Jacob, es decir, segunda generación, o podemos decirlo, segunda descendencia de Abraham o tercera generación. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. 480 años después. 480 años después, 480 años después le dice a Josué, yo os he entregado, como lo había dicho, todo lugar donde pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Esa era la cosecha, ya estaba llena, la vaina, la espiga estaba llena de fruto. Llegó el tiempo de cosecharla. Llegó el tiempo de guardarla en la bodega de las bendiciones. Ya no está en el anaquel de las promesas prohibidas. Ya está en la bodega de todas aquellas promesas cumplidas. Pero yo quiero terminar con algo. Les dije que el capítulo 14 era el más importante. Ahora les digo que el siguiente pasaje es el más importante. Ezequiel capítulo 12. Esta palabra retumbó en mi corazón, iglesia. Esta palabra retumbó en mi corazón. Por esta palabra estuve orando, estuve creyendo, teniendo visiones durante toda la semana. Quiero que la leamos entre todos. Tú me la puedes regalar, hijo. Ezequiel capítulo 12, me lo vas a dar en Reina Valera. Capítulo 12, versos 22 al 28. Miren, iglesia, por favor. 12. Todos lo tienen. Ezequiel capítulo 12, versos 22 al 28. Cuando todos hayan acabado de escribir, me prestan atención, porque quiero leerla, quiero leérselas yo, por favor. Síganlo, por favor, en sus corazones. Hijo de hombre, le está hablando Dios a Ezequiel, al profeta Ezequiel. ¿Qué refrán es este que tenéis vosotros en aposento de restauración? Que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Verso 23. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Haré cesar este refrán. ¿Cuál es el refrán? Devuélvelo, por favor. Se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Siguiente versículo. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en aposento de restauración. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Se han acercado aquellos días y el cumplimiento de cuántas visiones. De todas, iglesia. De toda visión. Adelante. Porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Adelante, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, ¿casa qué? O casa incrédula, podríamos decirle, oh casa incrédula. Hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Adelante. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, 26, 27, hijo de hombre, de aquí, he aquí que los de la casa de Israel dicen la visión que este ve es para de aquí a muchos días. ¿Cuántos dijeron eso hoy? Cuando yo comencé a hablar. Este habla para mucho tiempo. Este nos trae más de lo mismo.
Déjame decirte, por la misericordia de Dios y a pesar de la incredulidad de los corazones, hoy Dios está ratificando su palabra. A pesar de la incredulidad de los corazones, hoy Dios está nuevamente diciéndonos que llegó el tiempo de la cosecha. La visión que este ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos, profetiza este. Verso 28. Diles por tanto, así te dice hoy Dios, así dice la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor. No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Dale un aplauso al Señor. No se tardará, no se tardará, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Amén. La palabra que Dios está dando hoy es para este tiempo. La palabra que Dios está dando hoy es para nosotros. Y le decía yo a mi esposa y le decía yo a mi hija que por favor me recordaran todas aquellas promesas de hace tiempo hacia acá. Y yo comencé a apuntarlas, las que vagamente me acordaba. Y el Señor hablaba de que la llave ya está abierta. Y el Señor hablaba de que ampliáramos nuestras estacas. Y no era el terreno como tal. No era la amplitud. No seas escasa, nos dijo un tiempo. No seas escasa. Amplía tus estacas. Nos dijo en otro tiempo, yo aquí tengo apuntadas varias de esas palabras y las subrayé con muchos colores porque me parecieron hermosas. Nos hablaba el Señor acerca de la economía, que primero eran monedas, luego pesos, luego dólares, luego euros. No restarás, nos dijo un tiempo. Y hoy me decía el Señor que te dijera esto. Aquellos que han perdido, nosotros los hijos de Dios no restamos. Pero me decía también esto, los hijos míos no suman, los hijos míos multiplican. Los hijos míos no suman, los hijos míos multiplican. Los hijos míos multiplican. No perderás, no perderás. Y me decía el Señor, y os restituiré los años que comió la oruga, el soltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Amén y amén. No sé si me regalan. El tiempo ha llegado, la mies está madura. Yo por eso es que no soy parte del grupo de alabanza. Amén. Yo no sé quién de ustedes dejó que esta semilla entrara en su corazón. Si tú dejaste o si esta palabra era para ti hoy, yo quiero orar por ti. Queremos orar con mi esposa. Por ti. Pasa adelante, por favor. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por esa semilla. Yo quiero orar específicamente por la tierra que es tu corazón y por la semilla que Dios ha enviado a nuestras vidas. Porque recuerda que la semilla tiene que llegar a la tierra apropiada, que es tu corazón, para que comience a surtirse el proceso, el proceso que nos lleva a una espiga madura. Por favor, háganse que hasta aquí.